Hola, ¿sabes lo que es electricidad? Algo tan común que tenemos en nuestra vida, pero muchas veces no sabemos exactamente qué es. Electricidad, bueno, tenemos en nuestras casas, ahí en los enchufes, en los contactos donde conectamos los aparatos. Tenemos electricidad en los rayos, en las tempestades y también tenemos electricidad en las pilas. Pero bueno, ¿qué es exactamente esta electricidad? En este video les voy a explicar. Entonces, ¿qué es electricidad? Antes de explicar, voy a explicar algunos conceptos básicos. El primero es el de átomo. ¿Qué es un átomo? Bueno, yo tengo acá este clavo de hierro, llenísimo de átomos, compuesto por átomos. En la realidad, todo en la naturaleza tiene átomos. Mi ropa, mi piel, todo tiene átomos. Los átomos son tan pequeños, pero tan pequeños, para que tengas una idea. Imaginemos lo siguiente. Vamos por una regla de estas de la escuela común y vamos a medir en ella 1 centímetro. Bueno, 1 centímetro. Vamos a dividirlo por 10. Lo que tenemos es 1 milímetro. Imaginen algo de 1 milímetro. Lo podemos ver con una lupa. Hasta ahí sencillo. Pero el átomo es muchísimo menor, entonces vamos a dividir el milímetro ese por 1000 partes iguales. Vamos a tener un micrómetro. Imaginen que una bacteria tiene más o menos micrómetros de tamaño. Entonces podemos ver algo de micrómetro con un microscopio. El átomo es muchísimo menor, entonces tenemos que dividir un micrómetro por 1000. Vamos a tener un nanómetro. Este nanómetro, lo que sea de este tamaño más o menos, podemos verlo con un microscopio electrónico. Aún no podemos ver el átomo con este microscopio. Por eso tenemos que de un nanómetro dividirlo por más 1000 partecitas iguales y ahí sí llegamos a un picómetro. Bueno, átomos se miden en picómetros. Si fuera posible ver el átomo del hierro, podríamos medirlo y sería posible ver que su diámetro mide más o menos 156 picómetros. ¿Cómo no es posible verlo? Todo eso es basado en teorías, cálculos, por eso vamos a basarnos siempre acá en teorías, en la explicación del átomo. Sabiendo entonces que el átomo es tan chico, pero tan chico, ahora es importante entenderlo cómo es el átomo, cómo funciona, porque de ahí sale la electricidad. Imaginen lo siguiente, si existiera un microscopio súper potente, capaz de ver el átomo, estaríamos mirando el clavo y veríamos algo como lo que tenemos aquí en la pantalla. Los átomos de este hierro. Teniendo el foco en uno de los átomos y también si fuera posible tener una cámara súper lenta, sería posible ver entonces más o menos eso, el átomo, cuando estamos en una cámara muy lenta. Como la cámara es rápida, nuestra visión es rápida, lo que sería posible ver sería como una esfera, pero en la cámara lenta, entonces podemos entender que este átomo es compuesto por 3 partes diferentes. 2 de estas partes están en el centro. Fíjense que hay algunas esferitas en el centro que forman 2 partes del átomo y la otra parte son estas esferas dando vuelta alrededor del centro. Bueno, el centro lo llamamos núcleo, que es compuesto por prótons y por neutrones.
son dos partes del núcleo. Y lo que está girando alrededor del centro lo llamamos electrones. Finalmente llegamos a lo que es responsable por la electricidad. Fíjense que es parecido los nombres, electrones, electricidad, o sea, están todos relacionados. Bueno, ahora es importante hablar de algunas curiosidades para finalmente entender la electricidad. La primera de ellas es que en la naturaleza todos los materiales que existen están aquí relacionados en la famosa tabla periódica, esta que usamos en las clases de química. Bueno, la tabla nada más es que una relación de todos los elementos que existen en la naturaleza. Cada elemento representado acá por una sigla, por ejemplo acá el hierro lo tenemos con la sigla Fe, y arriba del elemento tenemos el número atómico. En la tabla periódica nos dice que el número atómico del hierro es 26. Este número atómico es sencillamente la cantidad de electrones que el átomo del hierro tiene. Así vamos a analizar cualquier elemento entonces en la naturaleza por la tabla periódica, vemos cuántos electrones él tiene. En este átomo que les puse como ejemplo, fíjense que tenemos 3 electrones dando vuelta. Si yo quisiera representar acá el átomo del hierro, tendría que poner 26 electrones dando vuelta. Bueno, otra curiosidad es del concepto de molécula. Algunos materiales son unas combinaciones de diferentes átomos, como por ejemplo el agua. El agua es compuesto por 2 átomos del hidrogenio y un átomo del oxígeno. Estos 3 átomos combinados juntos forman la molécula del agua. Y así pasa con todos los materiales que son combinados. En la realidad este clavo no es de hierro y sí de acero. El acero también es un compuesto donde vamos a tener su molécula compuesta por átomos de hierro y átomos de carbono. Entonces esta combinación hace con que tengamos el acero. Y eso pasa con todos los materiales en la naturaleza. Bueno, además de eso, también es importante saber que en todos los materiales tenemos mucha energía almacenada, pero mucha. Para que tengas una idea, una vez Albert Einstein escribió esta ecuación que nos explica, nos hace posible calcular cuánta energía cada material tiene. Fíjense que la ecuación dice que la energía, el E, es igual a la masa, o sea, el M, nada más es que el peso en kilogramos. Y este peso lo multiplicamos por la velocidad de la luz. El C es la velocidad de la luz. Y aún al cuadrado. Imaginen que la velocidad de la luz, estamos hablando casi de 300.000 kilómetros por segundo. Es un número grandísimo, aún al cuadrado y multiplicado por el peso del material. Imaginen que entonces cualquier material tiene una cantidad no diría infinita, pero muy grande de energía. Y esa energía es lo que hace con que el átomo funcione. Los electrones alrededor del núcleo funciona con base en la energía. Todo en la naturaleza tiene energía, ¿no? El principal es el Sol, donde tenemos los planetas girando en torno del Sol, tenemos la Luna girando en torno de la Tierra y así va, todo con energía. Y es el átomo junto con esta energía que hace posible la electricidad. Bueno, finalmente vamos ahora a explicar el concepto de la electrización. O sea que un átomo que tiene sus electrones, el número atómico que vimos, ¿no? El hierro, su cantidad de electrones es 26. Esta cantidad significa que si el átomo tiene sus 26 electrones, está en estabilidad. En realidad, al tener 26 electrones, también podemos entender que en el núcleo vamos a tener también 26 protones. El protón lo vamos a imaginar con la carga positiva y el electrón con la carga negativa. Siendo 26 en los dos, tenemos entonces estabilidad eléctrica. Pero al cambiar esta situación, o sea, al perder electrón o ganar electrón, que eso es posible,
entonces hacemos con que el material quede electrizado. Imaginen lo siguiente, un material que en su estabilidad tiene 4 protones y tendría 4 electrones, cuando él pierde electrones, que en este caso, él tendría que tener 4 electrones, pero perdió 2. Quedó entonces con una carga positiva, porque acordándose que el electrón lo consideramos como negativo. Entonces acá en el resultado del cálculo tenemos con que este material esté positivo. El inverso es lo mismo, o sea, si tenemos un material que ganó electrones de otro material por algún motivo, ¿sí? En este caso la estabilidad sería un protón, o sea, un electrón apenas, pero él ganó 2 electrones, tiene 3, entonces él está con una carga negativa. Finalmente entonces vamos a llegar al concepto de la electricidad. Si tenemos de un lado un material que está electrizado negativamente y del otro lado electrizado otro material electrizado positivamente. Si ponemos en contacto estos dos materiales o si lo conectamos con algún material que conduzca electricidad, o sea, que permita que los electrones pasen, estos electrones entonces que están sobrando de un lado buscan el otro lado para que llegue a la estabilidad. Eso es de la naturaleza. Fíjense que no es el hombre que inventó la electricidad, sino que eso es de la naturaleza. Lo que el hombre hizo fue hacer uso de esta electricidad. Entonces fíjense que al mover los electrones de un lado al otro, hacemos con que tengamos esta energía saliendo por debajo. Y esta energía saliendo por el movimiento es lo que nos hace los aparatos, las cosas que funcionen. Entonces, si conectamos esta lámpara a la energía eléctrica, vemos que tenemos acá 2 contactos, entonces los electrones vienen de la energía eléctrica, pasan por dentro de la lámpara y salen por el otro contacto. Este transporte de electrones por dentro de la lámpara hace con que la lámpara transforme la energía eléctrica en luz. Lo mismo podemos tener con la plancha. La energía eléctrica que pasa por la plancha, fíjense que hay 2 cables. Uno de los cables es conectado en la parte positiva y el otro en la negativa, entonces hacemos con que los electrones que pasan acá por esta plancha nos genere calor. O sea, la energía eléctrica aquí en la plancha es transformada en calor. Y otro ejemplo es un motor eléctrico. En este caso tenemos esta ventiladora. Si prendemos el motor eléctrico en la energía eléctrica, los electrones que pasan por el motor hacen con que el motor haga este movimiento. Este movimiento entonces está fruto de la energía eléctrica. Para que entiendas en la energía eléctrica entonces, en los enchufes, en los contactos que tenemos, básicamente vamos a tener 2 contactos siempre. El tercero es apenas por seguridad, está conectado en la tierra por seguridad. Pero los que sí están cargados, electrizados, son 2 de estos contactos y uno está positivo y el otro negativo. Entonces el aparato lo conectamos acá para que pasen los electrones por adentro del aparato. Y lo mismo pasa con las pilas. Entonces acá en la pila tenemos materiales químicos que básicamente vamos a tener 2 partes. Una parte, el material químico, está electrizado positivamente y la otra parte electrizado negativamente. Si conectamos acá un aparato, los electrones salen de un lado, pasan por el aparato y vuelven al otro lado. Igual un otro tipo de pila, vamos a tener 2 contactos, uno negativo y el otro positivo. Bueno, es eso entonces la electricidad y la energía eléctrica generada por la electricidad. Espero que les haya gustado y hasta el próximo video. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscríbete al canal. ¡Jugando con Ideas!